Discúlpenme, Hechos, hermano. Hechos 17, 31. Muy bien, damos la bienvenida entonces a todos los hermanos que en esta mañana, pues muy amablemente se van a conectar, y a los hermanos que están en esta mañana también en este lugar. Primero vamos a orar, hermanos, y después leeremos nuestro texto. Señor, gracias te damos a ti en esta mañana, porque hasta aquí hoy nos permites llegar con alegría, Señor, una alegría incansable, una alegría que todos los días, Señor, tú nos permites tener. Gracias, Padre, por esta mañana, por los hermanos, por este gozo, el gozo de la salvación que nos das. Y gracias, Padre, porque nos permites nuevamente venir y compartir la Escritura. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y pedimos a tu Santo Espíritu que nos guíe a esta verdad. Amén. Muy bien, hermanos, esta mañana estaremos compartiendo nuestra última enseñanza titulada El juicio final. El juicio final. Vamos a ir al texto, hermanos, entonces, y el texto inicial será Hechos 17:31. Vamos a ir allí, hermanos, y la palabra del Señor dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿cómo, hermanos? Con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. Hermanos, hemos venido entonces ya por 24 semanas atrás, hemos venido considerando varias doctrinas, ¿no? Y doctrinas que son importantes. Al finalizar esta última enseñanza, entonces yo le preguntaría a usted por lo menos una, por lo menos que usted me dé de lo que usted aprendió una doctrina y su definición. Pero, hermanos, hemos venido viajando desde la creación y hoy vamos a terminar con el juicio final. Hoy vamos a revisar, hermanos, de una manera muy práctica, muy sencilla, pues este suceso que será el último, ¿cierto? Que el Señor por su gracia nos va a permitir afrontar o ver, obviamente, para los creyentes y no creyentes. Ahora, hermanos, debemos dejar por sentado que el juicio final va a suceder en la segunda venida del Señor Jesucristo. No van a ser eventos aislados, sino que va a ser un solo evento en la segunda venida del Señor. Es importante entonces entender también, hermanos, que el juicio final ha sido dado por el Señor Dios Padre para que lo lleve a cabo ¿quién? Jesucristo, el juez justo, fiel y eterno. ¿Cierto? Ese día estaremos todos, hermanos. Pero por supuesto, hoy vamos a aprender que de una manera muy particular, los creyentes tendremos algunas salvedades, precisamente por eso, porque hemos creído en Cristo, ¿cierto? Porque amamos al Señor, porque vivimos para el Señor. Cuando leemos Hechos 17:31, usted puede ver el evento y puede ver quién va a ser el juez de ese evento. ¿Cuál es el evento? El juicio final. ¿Y quién va a ser entonces el juez de ese evento? Cristo, ¿cierto? Cristo será el juez de ese evento. Muy bien, hermanos, vamos a mirar entonces en primera medida el juez. El juez, hermanos. Es importante tener muy claro quién será el juez. Porque si no lo tenemos claro, hermanos, podríamos entonces, ¿cierto?, patinar en la enseñanza o decir cosas que no son. La Biblia demuestra claramente que el juez que va a llevar este juicio va a actuar de una manera clara, va a actuar de una manera
como se le ha delegado, como se le ha dicho que debe actuar, y ese juez evidentemente ha sido delegado por alguien. Ahora, hermanos, dejamos claro que el juez no será el Dios Padre. Dejamos claro también en esta mañana que el juez no va a ser Dios, el Espíritu Santo, sino que la Biblia, ¿cierto? Como nos lo muestra, nos deja claro quién va a ser el juez. Pero vamos a mirar, hermanos, otro versículo, aparte del que ya leímos, para que usted entonces pueda tener más claridad en quién será el juez o quién será el juez ese día cuando venga este gran juicio. ¿Y por qué, hermanos, debemos tener claridad en eso? Porque el juez que nos va a juzgar debe ser ecuánime, debe ser justo, ¿cierto? Y sobre todo, hermano, debe ser alguien que lo conozca a usted y a mí. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 22. Y después de que terminemos de leer el versículo 22, pasaremos a otro versículo que será el 27 de ese mismo capítulo. Juan capítulo 5, versículo 22. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio a quién, hermanos, al Hijo. Pero ahora, hermanos, pasemos al versículo 27. Y también, discúlpeme, le dio, ¿qué? Autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Hermano, hasta allí, ¿usted tiene claro entonces quién va a ser el juez? Creo que sí, ¿cierto? Creo que tanto en Hechos 17:31 como en Juan 5, versículo 22 y versículo 27, ya tenemos claro, ¿cierto? ¿Quién va a ser el juez justo, el juez ecuánime? Miren, hermanos, este Hijo no nos va a juzgar con argumentos injustos. Ese Hijo que dice Hechos y Juan, no nos va a juzgar al azar, no va a traer argumentos por traerlos. No, en este momento y el día que Él venga y que se abra este espacio como juicio, ya el Señor tiene determinado para usted y para mí cuál va a ser nuestro destino final. Pero este juicio se debe levantar para que haya una declaración eterna, ya sea para aquellos que son condenados y ya sea para aquellos que van a entrar a una vida con el Señor. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es el nombre entonces de este juez justo? Cristo. Cristo, el Mesías, Cristo, el Salvador, Cristo, el bienaventurado, Cristo, el Rey de Reyes, Cristo, nuestro Salvador, Cristo, el que nos ha perdonado, Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, cuando el juez justo entonces de ese derecho de justicia, va a rechazar a aquellos, y valga la redundancia, que un día lo rechazaron a él como juez, pero también reconocerá a aquellos que le amaron toda la eternidad. Hermanos, hoy, como hace 8 días, y como lo hemos venido enseñando, hoy es el día para que nuevamente nos arrepintamos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tenemos vida, ¿cierto? Porque respiramos. Hoy, hermanos, no es un día cualquiera. Recuerde lo que dice el profeta. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo le pregunto, ¿será que hoy no hay una renovación de misericordia para usted y para mí? Sí, pero también para aquel que es pecador. Hoy es el día para que nosotros le prediquemos a otros y le digamos, arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque un día vendrá el Señor por segunda vez y traerá un juicio
cual nunca el mundo haya visto, y allí grandes y pequeños, niños, ancianos, mujeres, ¿cierto? Tendrán que estar delante del Señor. Miren, hermanos, ese día nadie se va a escapar. Nadie, hermanos. Así usted se esconda, así usted se meta en el hueco más profundo, de allí el Señor le sacará para usted ser condenado. Amados hermanos, aquellos que rechacen esta salvación serán condenados. Y serán condenados, pues no porque el Señor así lo quiera, sino, hermanos, porque el Señor Jesucristo es justo. ¿Y cuál va a ser uno de los más grandes argumentos? Me rechazaron. No creyeron en mí, se burlaron de mí, ¿cierto? Entonces, hermanos amados, vuelvo y repito, que hoy sea la mañana preciosa para que usted y yo, hermanos, reconozcamos al Señor como nuestro Salvador. Entonces, hasta allí usted tiene claridad quién va a ser el juez. Cristo. Vamos a mirar ahora los juzgados, hermanos. ¿Quiénes serán los juzgados? ¿O a quiénes el Señor juzgará? Pero antes vamos a leer Romanos. Ahora sí vayamos a la Escritura. Vamos a leer Romanos, capítulo 2, versículo del 6 al 16. Vaya conmigo, hermano, de una manera rápida al libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 16. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos de la segunda venida del Señor, pues también debemos aclarar que hay 4 escuelas de interpretación, ¿no? Pero, hermanos amados, aquí dejemos a un lado esas escuelas, por favor, y miremos lo que la Biblia enseña, ¿cierto? O sea, no nos apeguemos tanto a lo que quizás yo creo, sino a lo que la Biblia enseña. Si lo hacemos de esa forma, créanme, hermanos, que haremos una mejor interpretación. Leamos entonces Romanos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6 y hasta el 16. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Dice la palabra del Señor: el cual pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. Ojo, porque esa palabra obras es muy importante. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán, ¿qué, hermanos? Juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15 y 16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará. ¿Por quién, hermanos? Por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, debo decir entonces que toda la humanidad será juzgada ese día. Toda. Sus tatarabuelos, abuelos, nietos, hijos, todos ese día seremos, ¿qué, hermanos? Juzgados. No habrá uno solo que pueda escapar de este juicio. Desde el bebé más pequeño, si usted me permite esta redundancia, hasta el anciano, hombres, mujeres, vivos, muertos, todas las naciones, de todos los colores,
de todos los tiempos. Ese día aparecerán delante del tribunal de Cristo. Y usted y yo también estaremos ese día para que el Señor dicte una justa sentencia contra cada hombre y contra cada mujer. Hermanos, ¿quiénes entonces van a ser los juzgados? Todos los hombres de la tierra de todos los tiempos. Ese día, hermano, usted no podrá argumentar absolutamente nada. Ese día, ni el más grande argumento podrá usted usarlo a favor, porque ese día el Señor ya tendrá argumentos claros. Ese día el Señor ya dirá, usted hizo esto. Pero aquellos que se hayan arrepentido verdaderamente gozarán de la libertad. Pero los que no le hicieron, ¿qué, hermanos? Usted sabe qué va a pasar. Entonces, hermanos, si alguien dice, no, es que yo ese día voy a estar de paseo, es que yo ese día no voy a estar en la iglesia, ese día voy a estar haciendo otra cosa, pues bájese de esa nube, porque ese día estaremos todos delante del Señor. Y yo creo, hermanos, que el Señor, por supuesto, de acuerdo a la palabra, va a dictar esa sentencia siempre con amor, porque Él es justo y Él es amoroso. Todos en esta tierra tuvimos la oportunidad de creer en el Señor, todos. Nadie podrá decir que no. Usted no puede decir que esta enseñanza usted no la escuchó, porque hoy la está escuchando, ¿cierto? Y usted, hermano, puede llevarla a otros. Por eso, hermanos, qué maravilloso es que sepamos usar nuestras redes sociales para predicar a Cristo, hermanos, y a este crucificado. Entonces, hermanos, hemos dejado por sentado dos cosas. Primero, ¿quién es el juez? Cristo. Segundo, ¿quiénes van a ser los juzgados? Todos. Todos los hombres de esta tierra, sin importar su edad. Vamos a mirar ahora, hermanos, como punto número 3, la ley, hermanos. Punto número 3, la ley, hermanos. Ahora bien, como algunos aquí lo saben, en todo juicio debe haber una medida, o debe haber una ley, o deben haber unos argumentos, ¿cierto? Para determinar quiénes entonces son culpables y quiénes no son culpables, ¿cierto que sí, hermanos? A través de los argumentos que los abogados ese día van a presentar, y en este caso pues será el Señor Jesucristo como juez justo, pues asimismo aquellos que sean llevados ante ese tribunal pues se salvarán o se condenarán. Pero debemos decir, hermanos, que en todo juicio debe haber una medida o una ley para que haya una determinación, ¿cierto? De por qué a mí me están juzgando. Y los argumentos deben ser claros, hermanos. No pueden ser argumentos ficticios. Ahora, hermanos, ¿cuál entonces, y esta es una pregunta que debemos hacernos en esta mañana, ¿cuál va a ser entonces el criterio con el cual el Señor va a juzgar? Tiene que haber un criterio, ¿cierto, hermanos? Para que el Señor juzgue de acuerdo a la Escritura. Y el único criterio que el Señor va a usar será este, hermanos, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Cada uno será juzgado según sus obras. Cada uno será juzgado según sus obras. Según las obras buenas o según las obras malas que hayamos hecho. Pastor, dirá usted, yo tengo una pregunta, ¿pero acaso la salvación es por gracia? ¿Y por qué estamos hablando de obras? Ok, hermanos, es una buena pregunta, la cual debe ser respondida con urgencia. Hermanos, aquí ya no estamos hablando de obras como personas para alcanzar algo. Estamos hablando de esas obras. Aquí lo que estamos diciendo es que solamente a los creyentes se les ha dado el beneficio por medio de la fe en Cristo y por medio de su salvación de que hagan buenas obras en su vida. Pastor, sigo sin entender. Permítame explicárselo. Las buenas obras, ¿cuáles son? Que nosotros
actuemos de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Esas son las buenas obras. No las buenas obras para ser salvos, hermanos. No las buenas obras para agradar a alguien, sino las buenas obras en cuanto a la obediencia que el Señor Jesucristo previamente nos ha otorgado. Pregunto, hermano, ¿por qué somos salvos? Por fe, ¿cierto? Por la fe puesta en el Señor. Pero en esa fe, ¿cómo actuamos? Haciendo buenas obras, pero no obras ya para ser salvados, sino en obediencia a lo que la palabra del Señor dice o cita. ¿Me hago entender, hermanos? Por lo tanto, ¿un impío hace buenas obras? No. Y no las puede hacer por varios argumentos. El primero de ellos, hermanos, porque jamás creyeron en el Señor. El segundo de ellos, porque las obras que ellos hacen son manifiestas, pero para que hagan notar su carnalidad, pero no a Cristo. Pero nosotros no hacemos eso. Yo aquí no estoy predicando para que la gente me reconozca. Eso no es el problema, hermanos. Y eso no nos interesa. Aquí lo hacemos para que Cristo sea exaltado y para que usted, hermano, en su vida glorifique y ame al Señor y pueda entender que las obras que hacemos ya no son para salvación, sino para agradar a aquel que nos dio vida eterna. Amén, hermanos. Entonces es importante entonces que lo entendamos. Vamos a leer, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque este es un texto que también, hermanos, se ha malinterpretado. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos a leerlo, hermanos. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Muy bien, dice la palabra del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos, note usted esa palabra, todos, nosotros, Pablo, por supuesto, allí también se está incluyendo, compadezcamos ante el tribunal de quién, hermanos, de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, como creyentes, y cuando leemos el texto y hacemos una interpretación lógica, podemos pensar entonces que Pablo solamente está hablando de creyentes. Y pudiéramos verlo así. Pero Pablo, con usar esta palabra todos, no solamente está incluyendo creyentes, sino también no creyentes. Esta palabra todos se tiene que tener, hermano, muy clara, porque Pablo está presentando un Salvador ¿para quién? Para los creyentes, ¿cierto? Pero también un juez justo, un tribunal para aquellos que no hicieron las obras que el Señor quería que hicieran. Es decir, para los impíos. Únicamente entonces, hermanos, los que han sido llamados por el Señor y los que amaron a Cristo y le reconocieron como su Salvador en esta tierra, ellos serán declarados puros en el juicio final. Solamente ellos. Entonces quiero preguntarle a usted, hermano, usted que muestra ese deseo siempre de amar al Señor, que vive para el Señor, ¿cierto? Porque eso es lo que vemos en usted. Usted, ¿será que ese día, escuchemos, será declarado puro en el juicio final? ¿Usted qué piensa? Porque podemos decir que sí, ¿cierto? Pero nuestra vida de pronto pueda decir otra cosa. Pero hermanos, lo maravilloso del tema es que esta enseñanza a los que hemos amado al Señor siempre no nos puede traer una carga ni una aflicción. Al contrario, ¿qué tiene que traernos? ¿Tranquilidad? ¿O no, hermanos? Es como cuando alguien va a un examen final, pero esa persona sabe que ha estudiado, ¿cierto? Entonces no tomó esa noche para medio leer el tema, sino que muy juiciosamente, cuando le entregaron su tema, empezó a estudiarlo, ¿cierto? A leerlo, ¿cierto? A mirar, a revisar, buscó en la internet, hizo por acá, hizo una cartelera, bueno, en fin, los que estudian pues sabe a qué me refiero. Y cuando llegó el día del examen,
pues esa persona no estaba preocupada. ¿O será que sí? No, porque estudió, porque se preparó. Pero entonces, ¿qué pasará con aquellos desordenados que nunca estudiaron? Pues deben preocuparse, porque primero son mediocres, ¿cierto, hermanos? Y segundo, de seguro, si pasan, van a pasar raspando, ¿cierto? Pero lo que dicta entonces ese día, hablando del examen, es que lo van a perder, porque no estudiaron. Y qué vergüenza si es creyente. Y traje, hermanos, simplemente ese ejemplo, porque lo mismo va a suceder el día de juicio final. Si usted sirvió al Señor, si usted amó a Cristo, y yo también lo hice, pues ¿por qué nos vamos a preocupar, hermanos? ¿Por qué? Pues por nada. Debemos tener ¿qué? Tranquilidad, ¿cierto, hermanos? Gozo. Debemos tener toda la templanza, ¿cierto?, puesta ese día, y la confianza en el Señor, que ese día el Señor juez justo nos va a declarar como justos, y vamos a entrar a esa vida eterna. Hermano, si hoy viniera el Señor entonces por segunda vez y hoy fuera el juicio, ¿usted sería tranquilo o intranquilo? Bueno, solamente usted lo sabe. Vamos a ver ahora, hermanos, el veredicto final. El veredicto final. ¿Será que en un juicio hay un veredicto final? Sí. Sí, hermanos. Ahora, este veredicto, pues en nuestra lógica como creyentes y de acuerdo a la palabra, pues este veredicto será doble, ¿no? Será doble. Y será doble porque unos van a ser librados de culpa y otros van a ser ¿qué? Condenados. Vamos a mirar entonces, hermanos, el primer veredicto. El primer veredicto va a ser para los creyentes, hermanos. Ese día, el juez justo se levantará y dirá: estos han sido salvados por mí, por Jesús el Salvador. Ese día va a pasar eso. Y en consecuencia, ellos van a recibir lo que siempre estaban esperando. ¿Qué? Vida eterna en el nuevo cielo y en la nueva tierra, lo que traduce Apocalipsis como la nueva Jerusalén. Esto significa, hermano, dos cosas, que quiero que las anote si usted así lo desea. Primero, estaremos con el Señor por siempre. Amaremos al Señor por siempre y Jesucristo será nuestro único Rey. Le repito, estaremos con el Señor por siempre, ¿cierto? Amaremos al Señor por siempre y Jesucristo será nuestro único Rey y Salvador. Amén. ¿Entonces no le parece maravilloso esto? Hermano, todas las luchas, los problemas, nuestras deudas, aquellos que nos rechazaron, aquellos que nos maltrataron, aquellos hermanos que hicieron una cantidad de cosas, ese día nosotros nos alegraremos porque estaremos con el Señor. No van a haber lágrimas ni tristezas, no van a haber dificultades, hermanos. Ese día solamente, si hay lágrimas, serán de gozo porque estaremos con el Señor. Hermano, ¿usted se está preparando para eso? Espero que sí. Espero que sí. Pero hermano, que usted sea ese hombre, esa mujer que realmente enseñe, que deje una huella, que realmente lo que usted predique lo viva, porque de nada nos sirve entonces hablar de un juicio que ni siquiera nosotros creemos, ¿sí, hermanos? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, hermanos, es que tendremos una vida nueva. Miren, hermanos, las consecuencias horribles por el pecado que a veces nosotros quizás tenemos, pues ya no nos van a afectar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estaremos con el Señor siempre. Qué maravilloso eso, ¿cierto, hermanos? Ese día nos reconoceremos. Ese día nos veremos. Ese día, si usted realmente vivió para el Señor, y si yo lo hice, estaremos por siempre con Él, hermanos. Entonces, en este veredicto, el Señor va a decir para aquellos que fuimos salvados, dirá: ustedes fueron salvados
por Jesús, el único Salvador. Pues porque Jesús es el único que nos salva, hermanos. Pregunto, ¿Mahoma nos salva? No. Ningún tipo de religión. Por eso, hermano, no se escude o no nos escudemos en ser reformados o ser bautistas reformados. Porque, pues de acuerdo a la palabra, eso no nos va a salvar. ¿O sí, hermanos? No. Si alguien nos dice, ¿usted de quién es? Yo soy de Cristo. Pero tengo esta línea de pensamiento teológica que es maravillosa, que me ha ayudado, que me ha enseñado, ¿cierto, hermanos? Y no vamos a transgredir, la ley moral del Señor. Entonces, hermanos, ese será el primer veredicto. Pregunto, ¿usted está allí o todavía lo duda? Vamos a mirar, hermanos, el segundo veredicto. Y este es para los incrédulos. Ese veredicto será el siguiente: condenado porque no creíste en el único Hijo de Dios, Jesucristo. El juez justo va a determinar eso para los incrédulos. Condenado porque no creíste en el único Hijo de Dios, o sea, Cristo. Hermanos, en consecuencia de no haber creído en el Señor, estos de los cuales estoy hablando serán confinados al infierno o al justo castigo por su rebeldía y por su dureza de corazón. ¿Se acuerda usted de lo que eran los egipcios? Contumaces, ¿se acuerda? Eso dice la palabra, contumaces. En nuestro argot, tercos, duros de corazón. Hermanos, mire, usted no se preocupe, usted solamente predique el evangelio, ¿cierto? Pero hágalo de la mejor forma. No se ponga a inventar lo que no es. No le diga a la gente cosas que no son. Predique el evangelio y el Señor se encargará de llamar a salvación a los que Él tiene que llamar. Y ya, hermanos, pero cumplamos la tarea, hermanos. Leamos la Escritura, oremos al Señor. Hermanos, mire, yo sé que a veces el tiempo no nos da quizás para conectarnos todas las noches. Yo comprendo eso, pero mientras que podamos, hagámoslo. Y que otros puedan conocer, hermanos, de lo que estamos hablando. Hoy estará nuestra querida hermana volviéndonos a enseñar sobre lo que hoy ya hemos hablado. Qué bueno que ese familiar pueda escuchar eso. Y qué bueno que ella nos pueda recordar que hoy todavía tenemos la oportunidad de ser salvados. Hermano, vayamos ya para terminar a Apocalipsis 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, hermanos. Y vamos a leer el versículo 11 hasta el 15. Le repito, libro de Apocalipsis, capítulo 20, hermanos. Y vamos a leer a partir del versículo 11. Discúlpeme, le pregunto nuevamente, ¿ya tiene usted allí Apocalipsis? Muy bien. Mire lo que enseña la palabra del Señor. Y quiero que lo leamos, hermano, con el entendimiento correcto de lo que estamos estudiando. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea que va a ser algo tremendo, hermano, ese día. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, ¿quiénes, hermanos? Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Si se da cuenta la perfección de la Escritura? Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Note la palabra obras por segunda vez. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron, ¿qué, hermanos? Lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero mire aquí el versículo 15, hermanos, que debe ser de gran importancia para nosotros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Lo entendió usted?
Hoy, hermanos, es otra oportunidad más para que nos arrepintamos y vivamos para el Señor. Para que reconozcamos que somos tan pecadores que realmente, hermanos, necesitamos con urgencia un Salvador, que es Cristo, para que nos perdone, para que nos lleve por el buen camino, hermanos, y para que nosotros podamos solamente vivir para Él y nadie más. Hermanos, el juez justo a aquellos que fueron rebeldes y a aquellos que fueron duros de corazón les declarará condenados porque no creyeron en Cristo. Fácil, hermanos. Ese día el Señor va a ir al grano, va a ir al punto. Pero ese día va a ser un día de sufrimiento y de dolor para toda la tierra, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos va a dar a los creyentes que realmente amamos al Señor un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Cierto, hermanos? Muy bien, vamos a mirar ahora sí, hermanos, el último punto, que es la finalidad. La Confesión de Fe de Londres, hermanos, nos da a entender que hay un propósito para el día del juicio, y quiero, hermanos, entonces tomar nuestra preciosa confesión, que les recuerdo que no está por encima de la Escritura, sino que es simplemente una confesión que nos ayuda a entender un poco más, ¿no, hermanos? Algunas doctrinas. Pero recuerde que la palabra de Dios está por encima de cualquier cosa. Hermanos, quiero leer para ustedes el párrafo número 2. Dice: el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y de la de su justicia en la condenación eterna de los reprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, el gran propósito, mis amados hermanos, de que haya un juicio es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los salvados, pero también en la condenación de los malvados. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:31, ya sea que comamos, ya sea que bebamos o que hagamos cualquier cosa, todo lo que hagamos debemos hacerlo ¿para qué? Para gloria de Dios. Hermanos, algunos dicen muy atrevidamente, y lo voy a subrayar aquí, que el veredicto de Cristo no será el final. Algunos dicen eso, sino que más tarde el Señor mismo va a ofrecer otra oportunidad, aparte de esta, para que otros que fueron condenados, pues se conviertan a Cristo. Ahora, hermanos, yo les pregunto a ustedes que estudian la Biblia, a ustedes que la leen, ¿la Biblia enseña eso? Honestamente, no. No hay un solo versículo, hermanos, ni siquiera que nos lleve a entender por allá a lo lejos que eso va a pasar, ¿cierto? Eso no va a pasar. Hermanos, el juicio final será realmente el juicio final y punto. Aquí no habrán segundas oportunidades. No es como el examen de aquella persona que no estudió, no se preparó, entonces lo perdió, habló con el profesor y le dijo: profe, qué pena, es que la verdad no estudié. Ah, bueno, está bien, entonces venga tal día y lo vuelve a hacer, pero con menos puntuación, ¿cierto? Eso puede pasar. Aquí no. Aquí, el que creyó en el Señor fue salvado. El que no creyó fue arrojado al infierno, hermanos. Y eso, hermanos, tiene que ser claro para nosotros. El veredicto para los creyentes entonces será darles vida eterna. Una vida sin fin. Una vida que sigue, que sigue, que sigue y que nunca va a terminar para los creyentes. Pero el veredicto para los incrédulos, ¿cuál va a ser, hermanos? El castigo eterno. Y esto quiere decir que será por la eternidad. Un castigo que no tendrá fin.
Ellos van a sufrir las consecuencias de su pecado, de su horrible incredulidad. Hermanos, en esta mañana, y con esto voy a finalizar, una frase preciosa. Cuán necesario es que nos cercioremos si realmente somos salvos. Vuelvo y le pregunto, esta mañana, qué importante es que nos cercioremos si realmente somos salvados, porque si no lo hacemos, vendrá un día en que vamos a presentarnos de acuerdo al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo y pregunto allí, ¿qué va a suceder? ¿Usted va a ser salvado o al contrario, será enviado al infierno? Esa es mi conclusión, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, ¿cierto? Que el Señor en esta mañana no tanto nos haga temblar a nosotros, pero sí nos lleve a meditar, para que tengamos o tranquilidad o para que entendamos que realmente nuestra vida no debe depender de ningún hilo, debe depender de Cristo, hermanos. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, gracias te damos a ti en esta mañana. Gracias te damos porque nos has salvado, Señor. Porque hoy tu palabra ha sido expuesta como siempre lo hacemos, de la mejor forma, de una manera en la cual hemos visto por la Escritura los versículos necesarios para que este estudio en el día de hoy termine. Hemos visto 24 doctrinas y esto en tiempo son 2 años exactamente. 2 años en los cuales hemos estudiado, en los cuales todavía seguimos perseverando y en los cuales muchos de nosotros creemos en esa salvación por gracia. Pero también, Señor, pedimos que ayudes a aquellos que no son conscientes de que un día irán al infierno, para que ellos crean. Señor, que esta enseñanza sea, por favor, si así tú lo quieres, para tu gloria, escuchada o vista por muchos, para que ellos puedan creer en Cristo. Solamente en ti, Señor, hay salvación de vida eterna. Solamente en ti, Señor. Pero también debemos decir con claridad que un día vas a sentenciar, Padre, un veredicto. Y este veredicto será para los creyentes: vengan y sean salvados porque un día creyeron en el Señor. Pero a otros se les dirá: ustedes irán al infierno por su incredulidad. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a las personas, a los hermanos o a los amigos que hoy se conectaron. Muchas gracias, ya nos encontramos y vamos a cantar, hermanos.